Bien, vamos a iniciar explicándoles los elementos para poder comprender cómo se estructura y se aprende la caracterización de la biodiversidad a través de los niveles. Los niveles a los que hacemos referencia son el nivel de población o genes, el nivel de especies que se da en las comunidades y el nivel de ecosistemas que se define principalmente a través de los factores abióticos. Empezando por la población o las poblaciones, estas poblaciones están conformadas, como todos sabemos, por individuos. Cada individuo con su dotación de genes da una diversidad de genes porque no todos los individuos de la población son idénticos, eso ya lo sabemos. Entonces, esta diversidad de genes que hay en los individuos, al momento en que se reproducen, esta diversidad se mantiene o puede incrementarse, como sabemos, por recombinación, por eh, flujo de genes o bien por mutación. Entonces, esto es lo que pasa en la población y aquí nuestro concepto, nuestra idea debe de estar centrada en el acervo genético. Ese acervo genético puede cambiar, como lo vimos evolutivamente, para generar situaciones importantes de la dinámica de las poblaciones. Entonces, el primer elemento es esta población. La población, a su vez, nos lleva al concepto de especie, porque todas las poblaciones están conformadas por individuos de la misma especie. Y aquí pasamos de que las especies conforman comunidades, es decir, si cada población interactúa con otras poblaciones dentro de un espacio, esto conforma una comunidad. Y esta comunidad conformada por diferentes especies es lo que nos da una diversidad de especies en un espacio concreto que llamamos hábitat. Y junto con este concepto de hábitat surge, cuando analizamos los factores que determinan el hábitat, los factores no vivos como el clima de este sitio, que nos lleva a comprender la diversidad de ecosistemas. Entonces, la diversidad la podemos analizar en una población, en una comunidad, cuando hablamos diversidad de especies, y en los distintos ecosistemas que puede haber en una región. Entonces, ahora lo que quisiera es que ustedes rescataran esta información que les acabo de explicar de manera sencilla y lo vamos a hacer otra vez a través de los participantes de la lista tal y como la tenemos por aquí. Entonces, nos quedamos, seguiría Ingrid, ¿no? Sí, profe. A ver, te escuchamos. Ok. Bueno, la diversidad de genes se da en una población Sí. donde hay variabilidad, ya sea por alguna de las tres fuerzas, que puede ser mutación, recombinación o flujo de genes. Uh -huh. Y esto va a tener un impacto en el acervo genético, que como ya vimos está dentro de la dinámica de las poblaciones, en donde se reproducen para poder dejar descendencia. Muy bien. Después, esta población, o bueno, varias poblaciones se pueden ubicar en comunidades Uh donde -huh. distintas especies interactúan y el espacio en donde, digamos, se desarrollan se llama hábitats. Uh -huh. Cada hábitat, cuando la estudian, tiene distintos factores abióticos, es decir, no vivos como la temperatura, la humedad, etcétera, que es lo que nos da la diversidad de ecosistemas. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, me gustó tu análisis. A ver, vamos a escuchar ahora a Hannah.
Bueno, yo entendí que la diversidad de especies conforma, más bien se da a través de la formación de comunidades debido a Ujú. los distintos tipos de variabilidad génica. Sí, Y y bueno, estos tienen que, esta se debe a que interactúan entre sí debido a los factores tanto bióticos como abióticos dentro del ambiente donde interactúan. a ver, Hanna, creo que quedó un poco confuso lo que me estás diciendo o no lo entendí. A ver, otra vez. La Empezamos con diversidad de especies. Esta, ¿cómo la detectamos en la caracterización? ¿A A través través de qué? de las comunidades. Exactamente. A través de las comunidades nosotros aprendemos que existe una diversidad de especies. ¿Y luego qué seguiría? Dentro de las especies, Se da por la formación de distintos tipos de variabilidad genética. en la población, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces ya estamos hablando de la diversidad, la variabilidad dentro de una población y hablamos ahora de diversidad de genes. ¿Y cómo se da la diversidad de ecosistemas? A través de la interacción entre los sistemas vivos. Pero no queda muy claro. A ver, que nos ayude quién seguiría, Evelyn Romero. Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendiste si nos va siguiendo? Sí, sí, creo que ya estábamos hablando sobre la continuidad, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, me parece escuchar que usted preguntó sobre cómo se daba la continuidad de las especies. Sí, pero el problema que estamos analizando es la diversidad de ecosistemas y la diversidad dentro de las especies en una comunidad. Sí, yo entendí que la diversidad de los ecosistemas se va a dar por sus características y que en cada ecosistema va a haber esta diversidad de especies por medio de la reproducción que se va a dar entre cada, más bien por los que conforman la especie. O sea, las poblaciones que conforman la especie dentro de un hábitat, etcétera. Pero ¿cómo es el asunto de la diversidad de ecosistemas? Esa parte como que no me queda muy clara. La diversidad de ecosistemas se va a dar por los factores bióticos y abióticos, me Ujú, parece, y ujú. estos factores bióticos va a ser lo que va a formar las poblaciones y los abióticos van a ser, pues, esos factores que van a determinar que ese ecosistema, pues, digamos que lo caracteriza como es. Ujú. Mm, su ambiente, por ejemplo, ¿qué otro factor? Por ejemplo, no sé, sería posiblemente si hay algún tipo de roca dentro de ese espacio, de ese hábitat. Mm, y creo De que, pues, roca o bueno, de suelo, de clima, etcétera, ¿no? ujú, Muy bien, Evelyn. Isabel sí, Juárez. Isabel, ¿qué nos puedes Bueno, decir? que del flujo de genes, esto se da dentro de una especie y esta especie conforma una población Ujú. y esta población puede interactuar con varias y esto hace la diversidad de especies que conforma una comunidad. Ujú. Y en esta comunidad están en un hábitat que es donde tienen las condiciones para que puedan vivir. Y mm, actúan factores abióticos que hacen que haya diferentes condiciones y crean la diversidad de ecosistemas. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera sintetizar y concluir?
de manera voluntaria. ¿Puedo yo? Sí, adelante. Ok, bueno, yo doy que la biodiversidad está dividida en tres niveles, que es la población, cada población de esa comunidad, y nos referimos a la diversidad de genes que se dan por mutación o un flujo de genes, como veíamos el ejemplo de una población de perros. Es la misma población, pero son diferentes en su aspecto físico. También una diversidad de especies lo conforma una comunidad. Por ejemplo, veíamos una comunidad de aves, ¿no? Son diferentes tipos de aves. Y también en el ecosistema, el ecosistema donde habitan las especies. Por ejemplo, no son las mismas especies que hay en un desierto a un ecosistema más húmedo. Y un ecosistema es un conjunto que lo forman los seres vivos y los factores físicos del medio donde viven y donde se relacionan. Está formado por el biótico, que es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos. Por ejemplo, el suelo, el ambiente, el aire. Y también está el abiótico, que la parte viva de un ecosistema, por ejemplo, la flora y la fauna. Veíamos el ecosistema de un desierto, donde hay una piedra rocosa, hay una piedra, ¿no? Una más clara y otra más oscura. Entonces, ahí habita un animal interesante que es el ratón de bolsillo. Tuvo que evolucionar o mutar, por ejemplo, para sobrevivir con los depredadores que tenía, que era el águila. En el ambiente donde se desarrollaba, donde estaba la piedra más oscura, pues el ratón tuvo que mutar a un color más oscuro para poderse camuflajear. El mismo ratón lo vemos, pero ahora donde se está desarrollando en la piedra más clara. Entonces tuvo que mutar a un color más claro para también poder sobrevivir con sus depredadores. A ver, Atali, hay varias cosas que tenemos que precisar porque las dijiste de una manera un poquito ambigua. El primero de ellos fue cuando mencionaste la comunidad de aves. No es la comunidad de aves, es una diversidad de especies dentro del grupo de las aves. La comunidad está conformada por todas las poblaciones que están ocupando un hábitat. Entonces, por ahí hay que corregir ese punto. El otro punto que también tendríamos que corregir es referirnos a sistemas vivos. Más que seres vivos, yo te recomendaría que usaras la idea de sistemas vivos. No son seres, son sistemas, son organizaciones biológicas. Y otro aspecto que ya no recuerdo exactamente cuál era, pero creo que sí debemos de tener claridad en cuanto a, por ejemplo, ya, cuando hablas de tuvo que cambiar, tiene que cambiar, o etcétera, ese tiene se ve un poquito como que a voluntad de los ratones o de las especies. No, no es así. Hay variabilidad y la selección natural hace que aquellos que se reproduzcan más son los que menos problemas tienen para su subsistencia o sobrevivencia. Y eso es lo que hace que prosperen. No es que tengan que cambiar el color, sino que más bien prosperan los que mejor o más se reproducen. Pero muy bien. Entonces, ¿hay alguien más o hasta aquí le dejamos? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Les voy a pedir de favor que revisen este video. Este es un video que nos habla acerca de la población de lobos. La población de lobos que de alguna manera nos está dando
información acerca de diversidad de genes, de ecosistemas y biogeografía. Through the eyes of its leaders and their family, the pack, you'll witness the stress and success of their life as a team. Como ven, este es un documental de la BBC de Londres. Entonces la idea es que al ir viendo el documental, ustedes puedan ir aplicando en qué momento se habla de la diversidad de genes, en qué momento se habla de la diversidad de especies y en qué momento se habla de la biogeografía, es decir, el punto de biogeografía que analizamos la vez anterior. Entonces, con este documental, lo que ustedes van a hacer específicamente es tomarlo como una práctica. Hagan de cuenta que ustedes están en el campo, se meten al documental, están viendo lo que está ocurriendo ahí y lo que van a hacer es esta práctica. Vamos a caracterizar la biodiversidad con el primero y el segundo. Aquí nada más el primero y el segundo de los aprendizajes, es decir, los niveles y los patrones. Y lo harán de manera comparativa, de tal manera que el nivel genético, qué ideas tiene, qué relaciones conceptuales y cuál sería la idea del tratamiento y un organizador gráfico. Ya que lo hayamos hecho en niveles, nos vamos a patrones y hacemos algo similar. Esto lo haremos por equipo para poder concretar nuestras ideas acerca de la caracterización en niveles y en patrones de la biodiversidad. Tienen toda la semana para hacerlo y el próximo viernes lo revisaremos. ¿Hay alguna pregunta? No, Yo profe. les comparto en el chat el video, el link del video y también les comparto el archivo de la hoja didáctica. ¿No hay preguntas entonces? No, profe. Bueno.